quiero que recuerdes, quiero que tengas presente que la tabla periódica en el fondo solamente es un manual. Es un manual que ella me va a facilitar, es un manual que ella me va realmente a hacer más fácil el estudio sobre la tabla periódica. Quiero que entiendas que la tabla periódica es un manual nada más. Simplemente viene siendo un manual. Un manual que nos ayuda, un manual que nos facilita al estudio de los elementos químicos, ¿no? La verdad, jóvenes, es que era tedioso estudiar elemento por elemento. Cada vez se descubrían más y más elementos químicos y resultaba ser muy tedioso, muchachos. La única manera de estudiar a los elementos, ¿no es cierto?, era agrupándolos para alguna propiedad, alguna característica, alguna cualidad o comportamiento similar, ¿sí o no, muchachos? Es ahí donde nace la idea de la tabla periódica, agrupándolos para su mejor estudio, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por de caso. Se crearon una serie de tablas periódicas. Dentro de la que tenemos más importantes, jóvenes, tenemos, por ejemplo, la llamada ley de las triadas, ¿no?, propuesta por Johann Wolfgang Dobereiner, ¿correcto así? El amigo Johann Wolfgang Dobereiner ordenó los elementos de 3 en 3. Más o menos en ese año habían 63 elementos, por eso se crea más o menos 21 triadas, ¿no? 21 por 3 sería 63 elementos, ¿sí, no, muchachos? Estamos hablando más o menos del año 1814, 1817, ¿correcto así? Ya, por si acaso. Entonces, jóvenes, en ese año, muchachos, mi imagen está un poco borrosa, dice. Bueno, yo lo veo bien, muchachos. A ver, se ve borrosa Fíjese, a ver, fíjese, se ve borroso. Yo lo veo bien, ¿ah? Un poco borroso. A ver, verifiquen, muchachos. Yo lo veo bien, de verdad. A ver, verifiquen, jóvenes, si está borroso o no. Chicos, por favor, contesten, a ver. ¿Y está bien? Ya, muy bien. Ya, continuamos entonces. Ya, man. A ver. Ya, vamos, chicos, vamos. Te comentaba entonces, jóvenes, que la tabla periódica en el fondo tiene como objetivo, muchachos, ¿ya? Tiene como objetivo, jóvenes, agrupar a los elementos químicos, estudiarlo por agrupaciones, estudiarlo de la forma más correcta, agrupándolos, ¿correcto, sí? Justamente la tabla periódica significa eso, agrupación de los elementos químicos, ¿correcto, sí? Ya no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Correcto, jóvenes, veamos. Jóvenes, te comentaba que la primera triada lo dijo el amigo Dobereiner, Johann Wolfgang Dobereiner. El amigo Dobereiner, muchachos, ordena los elementos de 3 en 3, por eso le llama triada. En ese año te comentaba que había 63 elementos químicos. ¿Y qué hace el amigo Dobereiner? Lo agrupa de 3 en 3, pero con una cualidad importante. Cuando él agrupa de 3 en 3, jóvenes, lo hace de tal manera que los tres tienen que tener algo de propiedades similares. De tal manera, jóvenes, que el elemento intermedio tenía una masa atómica que era semisuma en los extremos. Por ejemplo, mira, hablemos del elemento. Litio, sodio, potasio. ¿Está bien o no? Ya está. La masa atómica, a ver, veamos. Por ejemplo, jóvenes, la masa atómica de litio era 7, del potasio era 39, y yo quería hallar, por ejemplo, la del sodio. Esta masa atómica, muchachos, veamos. Quería esta masa atómica promedio, a ver, veamos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, sí? A ver. Esa masa atómica, según Dobereiner, jóvenes, era la semisuma en los extremos. ¿Qué significaba eso? Que la masa atómica de ella tendría que ser igual a ¿cuánto? A ver, sería 7 más 39 sobre 2. Tendría que ser 7 más 39 sobre 2. Nada más, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, muchachos, muy bien. A ver, ¿cuánto vale la masa atómica? ¿Será o no 23? Entonces, cuando el amigo Dobereiner agrupa los elementos, lo hace de 3 en 3, de tal manera que el elemento del medio tenía una masa atómica que era la semisuma de los extremos, que sería en este caso 7 más 3 sobre 2, que sería 23. ¿Correcto, sí? Él fue agrupándolo de 3 en 3, no te vayas a olvidar, ¿está bien? Eso es lo que hace justamente el amigo Johann Wolfgang Dobereiner, ¿está bien? En el año 1862, Newlands, ¿no? John Alexander Reina Newlands, crea la llamada ley periódica, o mejor dicho, crea la llamada ley de octavas. El amigo Newland, jóvenes, ordena los elementos, cuidado. Se llama octavas, pero no ordena de 8 en 8.
Se llama octavas porque ordena de 7, pero ordena de 7 en 7. Ahora, ¿por qué lo llamo octavas? Porque cada octavo elemento se iba repitiendo las propiedades. De ahí nace la palabra octavas. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, la llamada ley de octavas, muchachos, propuesta por el amigo Newlands, agrupa los elementos de 7 en 7. ¿Pero por qué lo llama octavas? Porque cada octavo elemento se iba repitiendo las propiedades. ¿Correcto? ¿Sí? De ahí nace justamente la palabra ley de octavas, muchachos. ¿También? Pero recuerda, por favor, lo ordena de 7 en 7. Y siempre, jóvenes, por masa atómica creciente. Te vas a dar cuenta que todas las tablas antiguas, excepto la última, todas las tablas antiguas de una u otra manera ordenaron por masa atómica. Todas las tablas antiguas ordenaron de alguna u otra manera, jóvenes, por su peso. Bueno, antiguamente le llamaron peso atómico. Hoy en día ya no le llamamos peso atómico, le llamamos masa atómica. Significa que los elementos antiguamente lo ordenaron en función de la masa atómica. Recuérdalo eso, ¿también? Ya, por si acaso. Muy bien. Jóvenes. Cada octavo elemento se iba repitiendo las propiedades. Inclusive Newland decía, carambas, que los elementos químicos son tan hermosos que solamente podía compararle con las 7 notas musicales, ¿no? Es lo que decía el amigo Newland, ¿no? Algunos libros decían de que él era músico, ¿no? Pero no era músico, sino solamente él decía que los elementos químicos son tan hermosos que solamente podía compararlos con las 7 notas musicales, ¿no? De ahí justamente hay una relación con lo que es su ley de octavas, pero ordenación de 7 en 7, recuérdalo, ¿está bien? Ya, por si acaso. La tabla cilíndrica, un año después, ¿no? El amigo Chancortois, un francés, Alexandre Émile Beguira Chancortois. ¿Está bien o no? Jóvenes. El francés Alexandre Émile Beguira Chancortois, un geólogo francés, muy evocado en el estudio de los minerales, los metales sobre todo. ¿Está bien? Cuando él hace, jóvenes, una clasificación de su tabla, lo hace en forma de un cilindro y lo llama helicoidal. Es como si va creciendo en forma de un helicoide, algo así. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo así? Entonces, quiero que entiendan, por favor, que la tabla cilíndrica dada por Chancortois ordena los elementos en forma de un helicoide, muchachos. ¿Correcto? En forma de un helicoide, ¿correcto? ¿Ya? Justamente, muchachos, a él lo llama la tabla cilíndrica. Pero al igual que los anteriores, fue también por masa atómica. Inclusive en una misma columna o generatriz, las propiedades eran semejantes. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, de una u otra manera, las tablas periódicas estaban ordenando por dos factores importantes, masa atómica y por propiedades. De verdad. De una u otra manera iban haciendo la ordenación por masa atómica y propiedades. Recuérdalo eso. ¿Está bien? Ya, por dos casos. Luego viene la tabla corta. A ver, la tabla del ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Jóvenes. El ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, muchachos, es el creador de la tabla periódica, jóvenes. Si bien es cierto, esta tabla que saca no pertenece a Mendeleev, pero a él se le da como el creador de la tabla periódica. ¿Por qué, profesor? Porque él crea la ley periódica. ¿Está bien? Él encuentra, jóvenes, en los elementos químicos que las propiedades de los elementos van a depender, jóvenes, van a depender, muchachos, de la masa atómica. Claro, y te repito una vez más, antiguamente le llamaron peso atómico. Todos ellos eran con peso atómico, sino que ahora en química se le ha cambiado. Ya no es peso atómico, sino masa atómica. ¿Está bien? Entonces, el ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev ordena los elementos en orden creciente también de la masa atómica, pero hay un pero ahí. Hay un pero ahí. Cuando Mendeleev ordena los elementos en función de la masa atómica, ¿está bien? Cuando él va ordenando, se percata que algunos casilleros tenía que dejarlo, algunos casilleros para elementos no descubiertos en ese entonces, como por ejemplo el llamado de Cabot, como el llamado, por ejemplo, el ECA silicio, ¿no? El ECA aluminio. En ese año, no se conocían algunos elementos como el galio, como el escandio, como el germanio. El escandio en ese año es el llamado germanio. ¿Qué hace el amigo Mendeleev? Bueno, simplemente deja espacios vacíos para él. ¿Y qué hace más todavía él? Él calcula las propiedades de esos elementos. Y más adelante, cuando se descubren experimentalmente, jóvenes, cuando lo descubrieron, ahí sí se percataron que lo que había predecido Mendeleev tenía toda la razón. El valor experimental que obtuvieron después de sus propiedades era muy parecida a la que dijo el amigo Mendeleev. Será por ese motivo, jóvenes, que le dan a él el creador de la tabla periódica. Y él dice bien claro, las propiedades de los elementos son funciones periódicas de la masa atómica, el expeso atómico. O sea, él decía así, ¿no? Las propiedades de los elementos son funciones periódicas del peso atómico. Él crea la ley periódica, por si acaso. ¿Bien? Y justamente por ese motivo es que a él le dan como el creador de la tabla periódica. Justamente por ese motivo, muchachos, ¿no? El año pasado, 1919, la tabla periódica cumplió 150 años, porque realmente data del año 1869.
1869 al año 1919 son 150 años, ¿no? La norma IUPAC, por ejemplo, ¿no? Y la Royal Chemical son entidades oficiales en química, ¿no? Lanzan a nivel mundial que la tabla periódica, el autor de la tabla periódica es el ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev. Lo hacen un reconocimiento mundial. Lógicamente los norteamericanos pues se quedaron fastidiados, ¿no? Pues sabes que Estados Unidos quiere imponer en todo, ¿no? Entonces simplemente se quedaron callados nada más, ¿no? Entonces, por más que comentaron algo, pero ahí nomás quedó todo, ¿no? Lo que dice la norma IUPAC se cumple, muchachos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, jóvenes, el creador de la ley periódica viene a ser justamente el ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev. Él dibuja, confecciona varias tablas, pero no hace una tabla igualitita que ella no lo hace, ¿no? Claro, que esa tabla que ella hace Mendeleev sirvió como base para dar con esta tabla moderna. Esta tabla moderna, jóvenes, ya no pertenece a Mendeleev. Recuerda ahora lo siguiente, todas las tablas antiguas, todas, ¿no? Todas las tablas antiguas de una u otra manera, jóvenes, ordenaron por la masa atómica. Inclusive, cuando Mendeleev confecciona su tabla periódica, paralelamente un alemán, el alemán Julius Lothar Meyer, confecciona una tabla muy parecida a Mendeleev. La diferencia era que el amigo Lothar Meyer hace en función del volumen atómico, o sea, del tamaño del átomo. Pero no, Mendeleev hace como los anteriores, masa atómica, jóvenes. ¿Está bien? Entonces, justamente, muchachos, paralelamente a Mendeleev, Lothar Meyer confecciona su tabla, pero un poquito que por ahí no le dieron mucha importancia como a Mendeleev, ¿no? Claro, si le están dando a él como el creador de la tabla periódica, el otro pasó a segundo plano, ¿sí o no? Pero hubo una tabla parecida a Mendeleev, solo que era el tamaño del átomo nada más, ¿está bien? Hasta llegar a la tabla moderna. Esta tabla moderna, jóvenes, realmente también un inglés para variar, bueno, aunque el ruso fue el otro, ¿no? Henry Moseley. En el año 1913, jóvenes, Henry Moseley demuestra que los elementos en la tabla no se ordenan por el peso atómico, no se ordenan por la masa atómica, sino más bien por el número atómico. ¿Qué significa eso? Que el inglés joven Julius Lothar Meyer, ¿no? Confecciona, hace una tabla periódica, ordena los elementos en función del número atómico. Significa, muchachos, que nuestra tabla moderna ya no es masa atómica. Nuestra tabla moderna, jóvenes, es ahora número atómico. Significa, chicos, que el primer elemento, su Z vale 1. El primer elemento de Z vale 1, ¿correcto? ¿Sí? Segundo elemento, que es el helio, Z vale 2. Tercer elemento, que es el litio, Z vale 3. Y así, jóvenes, se va ordenando poco a poco. Vamos a graficarlo bien esta tabla periódica, muchachos, que es la tabla moderna o la tabla actual. Hasta ahora, por si acaso, no se ha cambiado esta tabla. Data del año 1913, por si acaso. ¿Ah? ¿Ya? Se han descubierto cada vez más y más elementos, pero sin embargo, jóvenes, hasta ahora perdí esta tabla periódica. ¿Ya? Esta es la tabla del Henry Moseley. Te comento, mira, ve. Describamos un poco la tabla periódica. Veamos, chicos. Primero lo primero. Los elementos en la tabla periódica actual, los elementos en la tabla moderna, ordenan los elementos, se ordena a los elementos por el número atómico. Significa que el hidrógeno su Z vale 1, el helio su Z vale 2, el litio su Z vale 3, berilo Z vale 4, luego viene boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, casero número 10, Z vale 10. Luego viene sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón. Casero número 18, Z vale 18. ¿Vale? Luego viene potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, ketón. ¿Correcto? Sí, pero bueno. Sea cual sea el caso, muchachos, los elementos en la tabla se ordenan por el número atómico actualmente. Casero número 10 es el llamado neón, Z vale 10. Casero número 20, correcto, casero número 20, no, está justamente el llamado calcio, el Z vale 20. Casero número 30 está el zinc, ¿no? Su valor de Z también vale 30, ¿está bien? El valor del casillero es el valor de Z. ¿Por qué? Porque todos los elementos se ordenan en orden creciente del Z, del número atómico, no te olvides. Todo eso en función del número atómico, ¿correcto así? Ya, por si acaso. Todo radica en el número atómico. Aumenta hacia la derecha y aumenta hacia abajo el número atómico. No te vayas a olvidar. ¿Está bien o no? Y está, jóvenes. La tabla moderna o la tabla actual, muchachos, está formada por dos zonas. Toda la zona extrema, la zona extrema se le llama elementos representativos. Lo que antiguamente le llamaban los grupos A. O sea, él sería antiguamente el grupo A, él sería el grupo 2A, él sería el grupo 3A, sería el grupo 4A, el grupo 5A, el grupo 6A, el grupo 7A y el grupo 8A. Lo que antiguamente le llamamos el 1A, 2A hasta el 8A, ¿correcto? ¿Sí?
Por si acaso te comento que los números en romanos ya han desaparecido ya, ¿no? Nosotros seguimos todavía colocándolo, pero realmente ya no debe colocar en romanos, ¿ya? Por si acaso. De igual manera, por ejemplo, la zona central se llama elemento de transición. Estos elementos de transición, muchachos, comprenden a quién, desde el 1B acá. 1B por acá, 2B por acá, 3B por aquí. Luego viene 4B, 5B, 6B, 7B, y toda esta zona que está acá, jóvenes, corresponde al número 8B, mira, nada más. A la zona del 8B. No te vayas a olvidar, ¿correcto? Sí, no te vayas a olvidar. Zona A y zona B. Elemento representativo, elemento de transición. Hay un grupo de elementos que sale debajo de la tabla, jóvenes. Se llama elemento de transición interna. ¿Está bien? Jóvenes, la verdad que esta tabla periódica que está acá es como si fuera una tabla tridimensional, sino que por comodidad se le saca debajo de la tabla, muchachos. Por ejemplo, cuando tú vas ordenando y llegas al lantano, el lantano, según el número atómico, el elemento que sigue viene a ser el llamado serio. Y te comento, desde el serio hasta el lutecio son 14 elementos jóvenes que en propiedades se parecen al llamado lantano. De ahí nace la palabra familia de lantano, familia de lantano, más conocido como lo lantánido. Significa que estos 14 elementos jóvenes realmente están acá en este casillero, acá están. Por comodidad se les saca debajo de la tabla, muchachos. Entonces, desde el llamado serio hasta el llamado lutecio, son 14 elementos que en propiedades se parecen al llamado lantano. De igual manera, jóvenes, por ejemplo, después del actínido, según el número atómico, el elemento que sigue es el llamado torio, ¿no? Cuyo Z vale 90, ¿no? Pero desde el torio hasta los orencios, jóvenes, son 14 elementos que se parecen bastante también en propiedades. ¿A quién? Al llamado actínido. De ahí nace la palabra familia del actínido, o más conocido como los actínidos. ¿Está bien? Tenemos a los lantánidos y tenemos a los actínidos. Correcto, sí, de esa manera, muchachos. ¿Está bien? También se denominan elementos de transición interna, por supuesto. ¿Está bien? Pero quiero que sepas que estas dos filas de elementos, chicos, realmente están acá. Acá están. Sino que por comodidad se les saca debajo de la tabla nada más. Solamente por comodidad. Es más o menos como si dijéramos, ¿no? Carambas, estos 14 elementos que están acá, realmente vienen de acá. Acá están en la tabla periódica. ¿No? ¿Qué se hace? Por comodidad se les saca debajo, mira acá. Nada más. De igual manera, estos otros 14 elementos también vienen de acá. De ahí. Que por comodidad se les saca debajo de la tabla, mira así. Correcto, sí, no te vayas a olvidar, ¿ya? Que por eso, muchachos, cuando hablamos nosotros de la tabla periódica, cuando hablamos nosotros de los elementos químicos, se refiere, jóvenes, como si fuese una tabla tridimensional. Cuando tú quieres leer el grupo, arriba lees el grupo. Las columnas verticales son los grupos. Las filas horizontales son los periodos, muchachos. Por ejemplo, esta primera fila horizontal, muchachos, se le llama primer periodo. Acá está, mira, primer periodo. Vamos a colocarle por acá, primer periodo. Segunda fila, segundo periodo. Tercera fila, tercer periodo. Y así sigue. Cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo, séptimo periodo. Quiero que sepas, por favor, que la tabla periódica tiene 7 periodos. ¿Ya? Tiene 7 periodos. A veces un alumno viene y me dice, profesor, pero yo tengo una tabla moderna. A ver, le digo, ¿qué significa tabla moderna? No, profe, que ahora ya son 8 periodos. ¿Tú qué crees? ¿Que porque tú lo dices o porque yo lo digo, tienen que ser 8 periodos? No, te equivocas. Ten cuidado, por favor. En la uni, jóvenes, no te preguntan lo que uno dice, lo que yo digo, lo que el otro dice, lo que dice la norma IUPA, jóvenes. Y para la norma IUPA, muchachos, solamente hay 7 periodos. Si tienes una tabla de 8 periodos, preferible no usarlo, jóvenes, porque te vas a confundir. De repente en el examen de admisión, en una pregunta viene una aseveración, la tabla periódica actual o moderna tiene 8 periodos. Pues ya, sí, claro. Mi tabla yo me acuerdo que tiene 8 periodos. Sí, verdadero. Vas a marcar verdadero y no vas a ingresar. ¿Saben? ¿Por qué, joven? Porque realmente la tabla periódica, muchachos, no tiene 8 periodos. La tabla periódica tiene 7 periodos. Por más que me digas que tienes una tabla moderna, no necesito la palabra tabla moderna, jóvenes. ¿No? Que tú crees que la tabla periódica tiene qué cosa, también está con el sujeto a qué, a la modernidad, ¿no? A la moda, ¿tú crees? No, por favor, muchachos. Lo que dice la norma IUPA se tiene que hacer a nivel mundial, no solamente en Perú, sino a nivel mundial. Y la UNI es muy respetuoso de eso, ¿eh? Tengo bastante cuidado. Depende bastante de lo que diga la IUPA, no te vayas a olvidar, ¿ya? En conclusión, entonces, muchachos, la tabla periódica hasta ahora tiene 118 elementos químicos. El último elemento químico es el organeso. Así lo llaman, el organeso, recuérdalo. Fue justamente manifestado hace un par de años nada más. Ahora, que cambie esto, bueno, habría que esperar a que se reúna la norma IUPAC. Y si por ahora hay más elementos, ellos lo tendrán que decir. Por ahora no. Y peor con esta pandemia, jóvenes, ni se van a poder reunir siquiera. ¿Ya?
Por lo tanto, muchachos, entonces, por ahora, jóvenes, ¿no? Hasta que tú postules de repente a fines de año o el otro año, ¿no? Etcétera, va a perdurar. Un año más, jóvenes, ya por si acaso. Así que no te preocupes. La tabla periódica está formada por 118 elementos que tiene 18 grupos actuales y 7, pero actualmente, jóvenes, ya no hay A y B. Claro, en el Perú seguimos con el grupo A y el grupo B todavía, por si acaso, te comento eso. En el Perú seguimos todavía con el grupo A y el grupo B, pero actualmente ya no hay grupo A y grupo B, muchachos. Actualmente, jóvenes, cada columna es un grupo, muchachos. Actualmente cada columna viene a ser un grupo. Él es el grupo 1, él es el grupo 2. Así, en orden, mira. El grupo 3, el grupo 4, el grupo 5, el grupo 6, el grupo 7, el grupo 8, el grupo 9, el grupo 10. Es el grupo 11, es el grupo 12, el grupo 13, el grupo 14, el grupo 15, el grupo 16, el grupo 17 y el grupo 18, muchachos. El grupo 18. ¿Estamos de acuerdo así? Pero recuérdalo por favor, muchachos. Actualmente, jóvenes, actualmente seguimos todavía con los grupos A y los grupos B. Pero recuerda, y te repito, hoy en día ya no debe ser así. Es de los 18. Y no vas a pensar que eso es moderno. Hace 20 años ya lo dijeron eso. ¿Ya? Bueno, tampoco, no tanto 20 años, serán unos 15 años ya por lo menos. ¿Ya? Pero sí, es bastante tiempo ya. Sino que nosotros seguimos con la tradición. Grupo A y grupo B se acabó, ¿no es cierto? ¿Ya? Por si acaso. De esa manera describimos sobre la tabla periódica. Otra cosa más, muchachos. Otra cosa más, escúchame bien. Si bien es cierto, en el Perú no estudiamos mucho por bloques, pero sin embargo, en cualquier país del mundo, en muchos países del mundo estudian por bloques. Toda Europa, todo Estados Unidos, ¿no? Todo Asia, todo Rusia, ¿no es cierto? Sí, estudian jóvenes por bloques. ¿Qué significa eso, muchachos? A ver, significa lo siguiente, mira, a ver. Que los elementos de esta zona se llaman el bloque S. De esa zona. Los elementos de esta zona se llaman el bloque P. Los elementos de esta zona se llaman el bloque D. Y los elementos de esta zona se llaman el bloque F. Nada, a eso se refiere, muchachos. ¿Estamos de acuerdo así? A eso se refiere nada más, ¿ya? El bloque S, bloque P, bloque D, bloque... Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, ¿por qué se llama el bloque S? Porque cualquier elemento de esta zona, tú le coges el Z, el número atómico, lo serruchas y exactamente te va a terminar en su nivel 6. Eso es lo que te quiere decir. Se relaciona con la configuración. ¿Vale? Por lo tanto, entonces, muchachos, cualquier elemento de esa zona, cuando tú lo serruchas, su configuración debe terminar en S. De igual manera, cualquier elemento de esta zona, exceptuando el hilo que está por acá, que termina en esos, el hilo que está por ahí, ¿vale? Todos los elementos de esta zona terminan en P, ¿correcto? ¿Sí? De igual manera, los que están en esta zona terminan en D y los que están debajo de la tabla terminan en F, ¿correcto? ¿Sí? No te debes olvidar de eso, ¿ya? Por si acaso, muchachos. Muy bien. Te recuerda ver subniveles S, subniveles P, subniveles D, subniveles F. No te vayas a olvidar. Por ejemplo, recuerda, escúchame bien, por favor. Todos estos elementos que están acá, ¿están o no en estos dos casilleros? Si a mí me preguntasen, oye, el uranio, ¿a qué grupo de la tabla periódica pertenece? Fácil, dices, el uranio está acá, pertenece a toda esta zona, que están acá, y su grupo tiene que ser el 3B. Nada más. Así es simple. ¿Ya? Por ejemplo, por acá tenemos el prometio. Acá está el prometio. Un elemento artificial. No hay en la Tierra. El elemento, el químico, ya vamos a decirlo así, tiene que confeccionarlo bien en el laboratorio. No hay. ¿Correcto? ¿Sí? Así como el tecnesio que está acá por acá, mira, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 40, acá está el tecnesio. ¿Ya? Otro elemento artificial, no hay en la Tierra esos dos elementos. ¿Está? No hay en la Tierra, jóvenes, esos dos elementos, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Por ejemplo, el uranio está por acá. Lo que siguen después del uranio se le llaman los transuránidos. Transuránidos. ¿Por qué le llaman así? Porque de una u otra manera, por reacciones nucleares, por química nuclear, se obtiene a partir del uranio. Significa que el uranio lo hacen, mejor dicho, bombardear, lo hacen reaccionar nuclearmente con el uranio para que se obtengan los demás elementos químicos. Las experimentaciones, normalmente a partir del uranio, sería la obtención de estos nuevos elementos químicos. ¿Correcto así? No te debes olvidar. Entonces, mira, escúchame bien, el uranio pertenece al grupo 3B, ¿no es cierto? Y si quieres allá de periodo, él está acá. Acá está. Periodo sería 7, si los jóvenes. El prometio también es 3B, ¿no? Porque todos ellos son del 3B, recuérdalo. El prometio está acá, es del periodo 6. Él es periodo 6 y él es periodo 7, muchachos. De esa manera hablamos, bosquejamos lo que viene a ser justamente la llamada tabla periódica. No te vayas a olvidar, ¿correcto así? Ya, por el caso. Eso, jóvenes, viene a ser justamente la llamada tabla periódica. Pero comentemos algunas cosas más. A ver, vamos. Chicos, comentemos algunas cosas más. Mira, escúchame, por favor, mira, vamos. Jóvenes. Algunas características y propiedades. Primero, escúchame bien.
Está formada por 118 elementos químicos. Ya voy a colocar por acá, son 118 elementos químicos. Son 118 elementos. Ya está. ¿Correcto así? Son 118 elementos químicos. ¿Está bien? Son, jóvenes, 90 elementos naturales y 28 artificiales. Son 90 naturales. Voy a colocar por acá 90 naturales y 28 artificiales. Artificiales. Recuerda eso. ¿Está bien? ¿Sí? Son 90 elementos que hay en la Tierra. Los artificiales no hay en la Tierra. Tienes que todavía que obtenerlo en el laboratorio, sintetizarlo en el laboratorio. ¿Está bien? Por bombardeo nuclear, recuérdalo. ¿Está bien? Entonces, justamente son 118 elementos químicos aceptados por la norma IUPAC. ¿Está bien? Por más que digan por ahí, profe, pero ya han dicho que hay el elemento 119, que hay el elemento 120, no, todavía no hay. Mientras que la norma IUPAC no la acepte, no hay. Que por ahí han obtenido, por ahí algún científico, correcto, bacán, pero mientras que la norma IUPAC no lo oficialice, no hay. Hasta ahora son 118 elementos químicos nada más. Ya no te vayas a olvidar acá. ¿Correcto? Sí, no te vayas a olvidar de eso, ¿ya? ¿Qué más podemos ir a ver? Primero, jóvenes, más o menos por acá dejamos un cuadrado. A ver, una escalerita por acá. Acá. Ya, escúchame bien. Por ejemplo, jóvenes, acá tenemos el llamado boro. ¿Eh? Acá tenemos el llamado silicio. Acá tenemos el llamado germanio. Acá tenemos el arsénico y el antimonio. Acá tenemos el teluro y el polonio. Y acá tenemos el llamado astato. ¿Eh? Estos 2, 4, 6, 8 elementos separan a los elementos en metales y no metales. ¿Qué significa eso? Todo el lado izquierdo, todo este lado izquierdo, jóvenes, es la zona de los metales. Escúchame bien, toda esta zona que está acá es la zona de los metales. Metales. ¿Ya? Toda esta zona de la escalerita hacia la izquierda, todos son metales. De igual manera, de la escalerita para hacia arriba, hacia la derecha, son la zona de no metales. Zona de no metales, recuérdalo. Zona de metales, zona de no metales. ¿Correcto, sí? No te vayas a olvidar de eso. ¿Ya? Zona de metales y zona de no metales. ¿Correcto, sí? ¿Ya? Por si acaso, muy bien. Pregunto yo. Estos elementos que están acá, ¿qué cosas son? ¿Metales o no metales? ¿Qué me dices tú? A ver, opiniones, a ver, te escucho, te veo por acá, mejor dicho, te veo por acá, a ver, escríbeme, a ver. ¿Estos elementos son metales o no metales? ¿Qué son estos elementos? Muy bien, Luz, muy bien, Álvaro, muy bien, Luis. Correcto, César, muy bien, metales, muy bien. ¿Está bien? Solo llamado metal y transición interna, no te vayas a olvidar. ¿Correcto, sí? Ya, por si acaso, muy bien. Ya está, entonces vamos a colocar por acá. Según la teoría, muchachos, según lo experimentado realmente, ¿no? El 80% son metales, jóvenes. ¿Ya? Por si acaso, míralo, escúchame bien. El 80% son metales, muchachos. Son metales. Ya están. El 80% son metales, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? El 80% son metales, recuerda eso. ¿Está bien? Ya, por si acaso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver. Jóvenes, escúchame bien. ¿Está formada por cuánto? A ver, está formada por 7 periodos, tiene 16 grupos. Ya, voy a colocarla por acá. 18 sería, ¿no? Tiene 18 grupos. Tiene 18 grupos. Tiene 18 grupos. Y 7 periodos. Y 7 periodos. ¿Correcto, sí? Son 7 periodos y tiene 18 grupos, recuérdalo. ¿Correcto, sí? No te vayas a olvidar. ¿Está bien? ¿Qué más podemos decir? A ver. Conductividad. A ver, por su conductividad. Conductividad eléctrica, ¿no? Buen conductor, mal conductor. A ver. El mejor conductor de los elementos químicos, el mejor conductor en la tabla periódica es la plata. Es el mejor conductor de la corriente. Le sigue el cobre, luego el oro, luego el aluminio y así sucesivamente. ¿Sí o no, muchachos? Ya está. ¿Correcto, sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada conductividad. De esa manera, muchachos, hablamos sobre lo que viene a ser justamente, ¿no? Cómo es que los metales son buenos conductores de la corriente, recuérdalo, ¿está bien? Ya, por si acaso. Los más pesados, a ver, los más densos. ¿Ya? Los más densos son el osmio y el iridio. Ya está. El osmio y el iridio, ¿correcto? Sí, muy bien. De esa manera sería, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Podemos hablar de quién más, a ver, ¿qué más puede haber? ¿Qué características más es importante ahí? Mira, veamos, chicos, veamos acá, veamos, jóvenes, veamos. A ver, ¿qué más podemos decir? A ver, el más abundante es el hidrógeno, ¿recuerda? El más abundante es el hidrógeno. ¿Ya? El más abundante es el hidrógeno.
¿Correcto? ¿Sí? Recuerda que en el universo, jóvenes, el elemento más abundante es el hidrógeno, ¿no? El 99, el 98% es netamente hidrógeno, imagínate. ¿Ya? Por si acaso. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué más podemos ir a ver? ¿Algunas características más, muchachos? A ver, jóvenes. A ver. El 80% son metales, ¿está bien o no? Son 8 semimetales. Son 8 semimetales, ¿no? Llamados así, por ejemplo, pues, por ser semiconductores de la corriente eléctrica. Por ejemplo, te comento, los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica. Los no metales son malos conductores de la corriente eléctrica. El semimetal o metaloide es semiconductor de la corriente. ¿Qué significa eso? Deja pasar la corriente en forma graduada nada más. Deja pasar la corriente, transmitir la corriente, pero en forma graduada. Justamente por eso elementos como el silicio, elementos como por ejemplo el germanio, el arsénico, se emplean en los llamados microchips, ¿no? Para las computadoras, por ejemplo, ¿ya? Para los celulares, por ejemplo, equipos electrónicos en general. Son empleados justamente los llamados, ¿no? Silicio, germanio, por ser semiconductor de la corriente eléctrica. Recuerda eso también, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más podemos decir? A ver, muchachos, vamos. A ver, ¿qué más podemos decir de los elementos en la tabla periódica? A ver, jóvenes. Los metales, por ejemplo, ¿tienden a ser positivos, sí o no? Los metales forman cationes, los metales no son aniones. Los metales forman cationes, los metales son positivos, tienden a ser positivos, tienden a perder electrones. El metal pierde electrón, el no metal gana electrón, recuérdalo. El metal, jóvenes, se carga positivamente, el no metal se carga negativamente, recuérdalo eso. ¿Está bien? Esas son las secuencias que tienen los metales y los no metales. El metal pierde electrón, el no metal lo gana, porque entre ellos hay una transferencia nada más. ¿Ya? No te vayas a olvidar. En química, en enredo, decimos el que se oxida se llama el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. Por ejemplo, jóvenes, los metales se oxidan con suma facilidad. Por eso decimos que los metales son buenos reductores. Se le cambia el nombre. Los que se oxidan, agentes reductores. Los que se reducen, agente oxidante, ¿no? Eso lo vemos en enredos también más adelante, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? A ver, muchachos, vamos. ¿Qué más podemos decir? A ver. Jóvenes, a ver. Aparte podemos decir, muchachos, de que en la tabla periódica, por ejemplo, ¿no? Los bloques me indican bastante la configuración. ¿Está bien? Ahora, debe recordar lo siguiente. Se configura el Z, ojo. Se configura el Z. Se configura el Z. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando tú haces un serrucho, cuando tú hablabas del cromo, terminaba en D4. Y si terminaba en D4, tenías que jalar un electrón, ¿sí o no, muchachos? En este caso, no. Para tabla no funciona eso. No hay anomalía, no hay nada. No hay que termine en D4, no, en D9 hay que jalar un electrón. No. Eso sería para cualquier punto que sea configuración. En este caso, no. Para tabla, no. ¿Por qué, profesor? Porque la tabla ordena por el Z. No ordena por electrones. Si ordenara por electrones, ahí se habría ese problema, muchachos. Pero no. La tabla ordena por el Z. Ojo, por el Z. Es como si dijeran, es una configuración de los números de protones, por ejemplo. Porque el Z son los protones, recuerdan. ¿Ya? Ten bastante cuidado, no te olvides, por favor, ¿ya? Entonces, en la tabla periódica, muchachos, no cuentan las configuraciones, ¿no es cierto?, especiales, o con los que no cumplen con la regla de Sarro, ¿no? O sea, no tiene que ver nada de eso ahí. Recuérdalo. Si termina en D4, se contabiliza en D4. Si termina en D9, se contabiliza en D9. No hay saltos electrónicos ahí. Inclusive, los cationes y los aniones ocupan el mismo casillero del átomo neutro. ¿Por qué? Porque acá no cuenta electrones, ¿no? Catión, anión, ¿qué significa? Perdió o ganó electrones, muchachos. Acá no tiene que ver nada de eso. Acá no tiene que ver nada de eso, jóvenes. ¿Está bien? Lo que cuenta acá, muchachos, lo que realmente determina acá, jóvenes, es que tiene que ver bastante con lo que es la llamada configuración de los protones. Entre comillas, el serrucho de protones. Porque tú sabes que el serrucho son para electrones, pero para este caso de tabla periódica, por favor, cometamos ese error que se refiere justamente a los protones. Recuérdalo, por favor. Ya no te vayas a olvidar, ¿está bien? Ya por si acaso. Algo más, a ver. A ver, los grupos 1, 2 y 3 se llaman también grupos cortos. Grupos cortos. Los grupos 4 y 5 se llaman grupos medianos. Vamos a llamar así, grupos medianos. Grupos medianos. Y los grupos 6 y 7 se llaman grupos largos. Grupos largos. ¿Ya? Ahora te comento, escúchame bien. Escúchame bien. De repente por ahí vas a ver un problema en la misma CEPRE, por si acaso, ¿eh? Por si acaso lo colocan así. Escúchame bien. Lo del grupo 1, 2 y 3, si bien es cierto, son grupos cortos, ¿sabes? Los grupos 4 y 5, algunos lo llaman grupos largos. Y a veces el grupo 6 y 7, algunos lo llaman grupo extra largo, ¿no?
Pero la cosa es que tú lo diferencias. Escúchame, la norma Yupa, por ejemplo, no dice, ¿sabes qué? Él se llama corto, él se llama mediano. No, no dice eso, sino que los hombres lo cambian un poquito a veces, ¿no? O sea, no especifica eso, ¿ya? O sea, en otras palabras, jóvenes, llamarle grupo corto, grupo mediano, grupo largo, no es un error llamarle grupo corto, grupo largo, grupo extra largo, ¿no? O sea, no es un error, muchachos, ya por si acaso. ¿Estamos de acuerdo, sí? No te vayas a olvidar de eso, ya por si acaso, ¿correcto, sí? ¿Ya? No te olvides, jóvenes, que el periodo 2, ¿correcto, sí? Tiene solamente 2 elementos. El 2 y 3 tiene 8. ¿Saben? El 4 y 5 tiene 18. ¿Ya? Y el 6 y 7 tiene 32. ¿No? Hemos dicho, ¿no? Que estos 14 elementos que están acá están dentro de ella, ¿sí o no, muchachos? Porque lo legal sería de acá hasta acá sería 18 elementos, miren. ¿Ya? Pero estos 14 más se le suma a él, estos 14 más se le suma a él, ¿no? Tanto el periodo 6 como el periodo 7 tienen 32 elementos, no te vayas a olvidar. ¿Correcto así? ¿Ya? De esa manera, muchachos, bosquejamos un poquito sobre la tabla periódica, ¿está bien? No te vayas a olvidar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, jóvenes, de esa forma recordamos entonces, ¿ya? A ver, algo más. Ubicación. ¿Cómo se ubica un elemento en la tabla? ¿Ya? No te olvides que todo viene a ser número atómico, ¿sí o no, jóvenes? Por lo tanto, para ubicar un elemento en la tabla, tiene que ver bastante el número atómico, nada más. ¿Eh? Por eso decimos, primero lo primero, jóvenes. Para ubicar un elemento en la tabla, primero se serrucha al Z. Una vez serruchado al Z, vas a hallar el periodo. ¿Quién tiene el periodo? El mayor nivel. Mayor nivel. ¿Ya? El mayor nivel tiene el periodo, muchachos. ¿Quién te da el grupo? Te da la última configuración. Ojo, la última configuración. Último serrucho, última configuración, nada más. Ya está. Ahora, configuración significa que el serrucho debe tener o en S, o en P, o en D, o en F, ¿sí o no, jóvenes? Repito, mira, puede tener en S, o en P, o en D, o en F, ¿sí o no, muchachos? Porque solo hay 4 subniveles, ¿sí o no, jóvenes? Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Significa lo siguiente, mira. Jóvenes, si por A o B el serrucho termina en S, su configuración termina en S, el exponente, solamente el exponente, me va a dar el grupo A la cual pertenece, nada más. Solamente el exponente. Si por A o B termina en S1, su grupo sería 1A. Si por A o B termina en S2, su grupo sería 2A. ¿Ahí o no? Si termina en P o en D, al exponente súmale 2. Matemáticamente, jóvenes, súmale 2. Súmale 2. Ya está. ¿Ahí o no? Si termina en P de papá, se llama grupo A. Si termina en D de dado, se llama el grupo B. Eso es clásicamente hablando, porque clásicamente grupo A y grupo B. Y en el Perú, muchachos, seguimos con eso, grupo A y grupo B. ¿Ya? Por eso hay que saber bastante sobre ella. ¿Está bien? Ahora, si por A o B termina en F, el que está acá, ya te he dicho, ellos pertenecen a qué grupo de la tabla. ¿Pertenecen o no al grupo 3B? ¿Sí o no, muchachos? 3B. Ellos pertenecen al grupo 3B, ¿sí o no, jóvenes? Porque recuerda que ellos están acá realmente. Pertenecen al 3B, mira. ¿Ahí? Por lo tanto, entonces, el F termina en 3B. Pertenece al 3B, mejor dicho. ¿Ya? Pero hay un pequeño detalle, mira, a ver. Si por A o B termina en P1, hay que sumarle 2, sería 3. Su grupo sería 3A. Si termina en P2, súmale 2, sería 4A. Si termina en P5, súmale 2, sería 7A. Si termina en D de dado, si termina en D1, más 2 sería 3B. Termina en D2, más 2 sería 4B. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si termina en D7? D7 más 2 sería 9, y no hay grupo 9, el máximo es 8. De ahí nace la palabra excepciones, ¿por eso sí? Si la sumatoria me da 9, no hay 9B. Si la sumatoria me sale 10, no hay 10B. Si la sumatoria me sale 11, no hay 11B. Si la sumatoria me sale 12, no hay 12B. No existe. El máximo es 8. Si la suma te sale 9 o 10, se sigue llamando el grupo 8B. Si la suma te sale 11, se llama el 1B. Si la suma te sale 12, se llama 2B, nada más. Recuérdalo eso, por favor. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, sí? Esa es la forma de cómo hallar el grupo y el periodo de un elemento químico, recuérdalo. Eso sería la forma clásica, el grupo clásico. Hoy en día ya, recuerda que no hay A y B. Hoy en día cada uno es en arábigo, ¿sí o no, jóvenes? Del grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, hasta el grupo 18, ¿sí o no, jóvenes? Hoy en día, jóvenes, cada columna viene a ser un grupo, recuérdalo. ¿Está bien? Matemáticamente hablando es algo parecido. El único que va a variar es el P. El único que va a variar. Todos los demás son parecidos, mira. Termina en ese alfa, el grupo sería alfa. Termina en D alfa, el grupo sería alfa más 2. Termina en F, el grupo sería 3B, sería 3. Ahí está, mira. Es lo mismo, mira. El único que va a cambiar es el P alfa.
Ya no va a ser alfa más 2, sino va a ser alfa más 12. Y tiene sentido, mira, ve, el P. El P, jóvenes, termina en P1, P2, P3, P4, P5, P6, porque el P como máximo es 6, ¿acuerdan? ¿Ahí o no? Como máximo es 6. Cuando termine en P1 debe estar acá. Este es P1, P2, P3, P4, P5, P6. Todo lo que están debajo del P1 termina su serrucho en P1. Todo lo que están debajo de él termina en su serrucho en P2. Todo lo que están debajo de él, su serrucho termina en P3 y así, en P4, en P5 y en P6. ¿Cuánto vas a sumar? 12. Si termina en P1 más 12 sería grupo 13, mira. Si termina en P5 más 12 sería, P5 acá, termina en P5 más 12 sería 17, mira. Termina en P6 más 12 sería 18. ¿Ya? Eso es lo que me quiere decir, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, aunque eso vas a ver más con la práctica, por si acaso. ¿Eh? Te hago, como te decía, un resumen teórico para que lo tengas presente nada más, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Sobre los estados físicos, muchachos. Los elementos químicos se encuentran en los tres estados físicos. Hay elementos en estado gaseoso, hay elementos en estado líquido y hay elementos en estado sólido. Debe de recordar que todos los estudios se llevan a cabo en condiciones estándar. Presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados Celsius, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? No te debes olvidar de eso, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, en estado gaseoso tenemos el flúor, el cloro, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Ellos son 5 elementos diatómicos. Aparte de ello, tenemos a los llamados gases nobles, muchachos. A los denominados gases nobles. ¿Quiénes son? El helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Si tú cuentas, son 11 elementos en estado gaseoso, jóvenes. Son 11 elementos en estado gaseoso. En estado líquido solo son 2. Está el mercurio, metal líquido, y el bromo, no metal líquido. ¿Ya? Solamente hay 2. Un metal y un no metal. Él es el único metal líquido y él es el no metal líquido, recuérdalo eso. Metal líquido, no metal líquido, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿está bien? Ya, por decirlo, muy bien. Bueno, se supone que en estado sólido son todos los demás. ¿Está bien? En estado sólido serían todos los demás, todos los demás. Todos los demás. Ya está, muchachos. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser la clasificación de los elementos. No te vayas a olvidar. ¿Está bien? Ahora, otra cosa más, la familia. En los elementos químicos tienen una familia. Y realmente más detallados de ellos están en la zona A. Por ejemplo, un elemento del grupo 1A se llama alcalino, familia alcalino. Por eso, ¿está bien? Lo del grupo 1A se llama alcalino. Lo del grupo 2A se llama alcalino térreo. Se llama alcalino térreo. Alcalino térreo. ¿Eh? El grupo 3A, jóvenes, se llama boroide. Boroide. Antiguamente a ellos se le llamaron terrios. Antiguamente le llamaron terrios. ¿O no? Ahora se llama simplemente boroide nada más. ¿Correcto? ¿Sí? El 4A se llama carbonoide. Familia del carbono o carbonoide. Carbonoide. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De igual manera, muchachos, los elementos del grupo 5A se llama nitrogenoide. El 5 se llama nitrogenoide. Lo del 6A se llama anfígenos o calcógenos. ¿Está bien? 6A se llama anfígenos o calcógenos. Anfígenos o calcógenos. Lo del 7A, jóvenes, se llaman halógenos. Se llaman los llamados halógenos. Los del 8A se llaman gases nobles. Se llaman gases nobles. ¿Está bien? Lo del grupo B, jóvenes, no tiene nombre. Por ejemplo, acá está el elemento escandio. ¿Cómo se llaman ellas? Familia del escandio. ¿Está bien? Acá está, por ejemplo, el vanadio. ¿Está bien? El titanio primero, el titanio. Acá está el titanio, familia del titanio. Vanadio, familia del vanadio. Cromo, familia del cromo. O sea, de verdad, no le hacen caso mucho por eso. Pero hay 2 grupos que sí tienen nombres, mira, nombres familiares, mira, escúchame. A lo del 1B, jóvenes, a lo del grupo 1B se le llama elemento de cuño. Elemento de cuño. Que se empleaba antiguamente para, bueno, hasta ahora inclusive, para acuñar monedas. De ahí nace la palabra elemento de cuño. Porque se ha empleado siempre para acuñar monedas. ¿Está bien? Lo del 2B se llaman elementos puente. Elementos puente. Jóvenes, justamente por eso, dependiendo del grupo a la cual pertenezcan, muchachos, van a tener justamente un nombre familiar. Ahora, hay un elemento de ellos que no tiene familia, no sé si lo recuerdas, es el llamado hidrógeno. Él pertenece al 1A, pero no se le puede llamar alcalino.
el hidrógeno, ¿no? Muchas veces le decimos es un elemento huérfano, ¿ya? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Jóvenes, para que sea alcalino, tiene que ser justamente el generador de un hidróxido llamado álcali, muy especial, ¿está bien? Generador del grupo del el 1A. Es un metal del grupo 1A, generador justamente de los hidróxidos llamado álcali. Y para que forme el hidróxido, tiene que ser hidrógeno. No puede ser hidrógeno, perdón. Tiene que ser metal. Y el hidrógeno realmente es no metal. Pucha, ¿qué sería de nosotros si el hidrógeno fuera metal, jóvenes? Primero que nada, aquí en el medio ambiente hay hidrógeno. Y si el hidrógeno fuera metal, los metales son buenos conductores de la corriente. El hidrógeno sería buen conductor de la corriente. Tendría que ser el hidrógeno buen conductor de la corriente. Y como tú verás, si acá hay aire, acá hay hidrógeno, ¿no es cierto así? Cuando tú quieras cargar, por ejemplo, tu celular, llevas tú el enchufe para cargar tu celular, ¿no es cierto así? Tu cargador ahí para que enchufe tu celular ahí, ¿no es cierto así? Simplemente en vez de enchufar tú el cargador, te vas a enchufar tú más bien. Porque no es que hay hidrógeno en el medio ambiente y es buen conductor de la corriente. Si fuera metal, tú te irías achicharradito más bien, muchachos. Por eso, jóvenes, para no estar muerto, mejor que el hidrógeno siga siendo huérfano, ¿sí o no, jóvenes? ¿Está bien? Simplemente recuérdalo, él viene a ser no metal, no te vayas a olvidar, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? De esa manera hablamos sobre las familias en la cual detallamos justamente sobre lo que es, ¿no? La tabla periódica. Algo más, muchachos, sobre las propiedades periódicas, veamos. Cuando hablamos de propiedades periódicas, jóvenes, lo primero que se me viene a la mente es el radio atómico. Y recuerda, el radio atómico en cierta forma me dice, me indica, se relaciona con el tamaño del átomo. Claro, creo yo, a mayor radio del átomo, a mayor radio atómico, a mayor tamaño, ¿sí o no, muchachos? Esos jóvenes se llama radio atómico. Recuérdalo eso, ¿ya? A esos jóvenes se le llama el radio atómico, ¿ya? El radio atómico, muchachos, me da el tamaño del átomo. Vamos a colocar acá de que ambos, en general, jóvenes, ambos en general, R sub A por acá y radio iónico R sub I por acá, me dan el tamaño del spacing. Tamaño del spacing. En general, ¿ya? Puede ser, joven, el tamaño del átomo, puede ser el tamaño del ion. ¿Estamos de acuerdo así? No te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso, ¿ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre el tamaño de los átomos, ¿recuerda? ¿Ya? Ya está, muchachos, muy bien, veamos. A ver, un poquito más de la cámara. Ya, muy bien, muchachos, muy bien, ya está. Vamos a ver, ¿ya? Correcto, correcto, muy bien. Gracias, César, muy bien. Ya está, muy bien. Ya, entonces decimos nosotros, vamos. Sobre el radio iónico, a ver, te comentaba que el radio iónico me da el tamaño de los iones. Así como el radio atómico me da el tamaño de los átomos, el radio iónico me da el tamaño de los iones. Tú sabes muy bien que el átomo no es lo mismo que un ion. Para que un átomo deje de ser átomo, es porque va a pasar a ser ion. A los iones no se le pueden llamar átomos, recuérdalo. No son átomos, son especies con cargas eléctricas. ¿Está bien? Entonces, justamente, jóvenes, el radio iónico es lo que más interesa acá porque es lo que más viene en el examen. Recuerda eso y aplica la lógica, ¿no? A mayor número de electrones, ¿ya? A mayor número de electrones, jóvenes, ¿ya? Mayor sería el tamaño del átomo o el tamaño del ion, ¿no? En este caso, el tamaño del ion, estamos hablando de los iones. A mayor número de electrones, mayor tamaño del ion. ¿Por qué, profesor? Claro, más electrones, más niveles, son los jóvenes. Y si tiene más niveles, tiene que tener mayor tamaño, son los muchachos. ¿Qué significa eso? Si tú comparas, por ejemplo, entonces vamos a colocar por acá primero. A mayor número de electrones, será mayor el tamaño. Mayor tamaño. Ya está. Si tú comparas, por ejemplo, x menos 1, si tú comparas, por ejemplo, x menos 2, comparas x menos 3, comparas x menos 4, ¿qué tiene que ser de mayor tamaño? Será o no x menos 4, jóvenes. ¿Está bien? Porque he ganado más electrones. Por lo tanto, comparando los 4, x menos 4 será mayor que x menos 3, mayor que x menos 2, mayor que x menos 1, ¿sí o no, muchachos? De esa manera sería el tamaño de los átomos, de los iones, ¿no? A mayor electrones, mayor tamaño, recuérdalo. ¿Está bien? ¿Correcto así? Igual, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si fuera isoelectrónicos? ¿Significaría igual electrones, sí o no? ¿No? Y si tiene igual electrones, profe, igual tamaño, no. No pueden tener igual tamaño. En ese caso ya no se mira los electrones, sino se mira el Z, los protones. ¿Está bien? Por lo tanto, en ese caso, a ver, a mayor Z, menor tamaño. Ya está, correcto, sí, no te debes olvidar de eso, ¿ya? Entonces, Juan, a mayor Z, menor tamaño. En el caso de electrones, sí, a mayor electrones, mayor tamaño, son directamente proporcionales. En el caso de Z, no, son inversos, ¿ya? A mayor Z, menor tamaño, recuérdalo. ¿Qué significa eso, muchachos? A ver, vamos acá, mira. Por ejemplo, acá tenemos nosotros, a ver, tenemos nosotros acá el neón 10. Sodio 11, con carga más 1. Magnesio 12, con carga más 2. Aluminio 13,
con carga más 3. Silicio 14, con carga más 4. ¿Está bien o no? En primer lugar, todo tiene igual electrones, ¿sí o no, muchachos? Todo tiene igual electrones. ¿Está bien? Todo tiene igual electrones. 10 él, 11, pierde 1, 10, 12, pierde 2, 10, 13, pierde 3, 10, 14, pierde 4, 10. Todos tienen 10. ¿Correcto, sí? Pero ojo, a menor Z, mayor tamaño, a mayor Z, menor tamaño. Son inversamente proporcionales. Entonces, ¿quién debe tener mayor tamaño? El que tenga menor Z, él. Él debe ser mayor. Mayor que él, mayor que él, mayor que él, mayor que él. ¿Sí o no, muchachos? ¿Ya? En ese orden sería. ¿Correcto, sí? No te olvides, cuando tienen iguales electrones, la que determina es el Z, ¿no? Y son inversos. A menor Z, mayor tamaño. Recuérdalo. ¿Está bien? Electronegatividad, jóvenes. La llamada electronegatividad, muchachos, se refiere a la fuerza relativa que tiene un átomo para atraer al electrón. Escúchame bien, voy a colocarle por acá, mira, fuerza relativa de un átomo para atraer al electrón. Para atraer al electrón. ¿Correcto así? Al electrón. En un enlace químico. En un enlace químico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No te vas a olvidar, en un enlace químico. Y está, muchachos. ¿Está bien? De esa manera hablamos sobre la llamada electronegatividad. ¿Correcto así? Ya no te vas a olvidar de eso. ¿Está bien? Ya está. Energía de ionización. Eso y. Energía de ionización. Ya está. ¿Correcto? Sí, muy bien. Es la energía mínima y necesaria que necesita un átomo para arrancarle un electrón. Por ejemplo, tú tienes un átomo. ¿Quieres sacarle un electrón? ¿Qué tienes que hacer? Dale energía. Nada más, dale energía. La energía que tú le das al átomo, te comento, cuando tú le das energía al átomo, el átomo se excita. Y si por vez se excita, al toque suelta su electrón, jóvenes. ¿No? Antes que le sigas dando más energía, antes que lo quemes ya, mejor dicho. ¡Pum! Te da su electrón. ¿Correcto, sí? Ya no te debes olvidar, ¿de acuerdo o no? ¿Ya? Pero de esa manera, jóvenes, decimos nosotros que la energía de ionación es la energía, que requiere un átomo para arrancarle un electrón. Un átomo para arrancarle un electrón. ¿Está bien? Para arrancarle un electrón. Ya está. ¿Por eso sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada energía de ionación. Energía que requiere un átomo para arrancarle un electrón. ¿Correcto, sí? Ya, por si acaso. Muy bien. ¿Ya? No te debes olvidar. Ahora, cuando más electrones quieres arrancarle, más tedioso va a ser. Va a ser más difícil. Si tú, cuando le sacas un electrón, no quiso darte, cuando le quieras sacar su segundo electrón, menos va a querer darte, siendo jóvenes. ¿Está bien? Justamente ahí nace la palabra, muchachos, ¿no? Que la energía de ionación va aumentando conforme le va sacando más electrones. La segunda energía de ionación, jóvenes, es mayor que la primera. La tercera energía de ionación es mayor que la segunda, y así, muchachos, sencillamente, hasta sacar el enésimo electrón. ¿Ya? Cada vez que le quieras sacar más electrones, se vuelve más difícil cada vez más. ¿Está bien? Sobre la llamada afinidad electrónica. ¿No? Es la energía que libera un átomo cuando acepta un electrón. Energía liberada por un átomo cuando acepta un electrón. Energía que libera un átomo. Energía que libera un átomo al aceptar un electrón. Al aceptar un electrón. ¿Correcto? Sí, muy bien. ¿Estamos de acuerdo así? Ahora, pero hay algo que tienes que recordar. Lo normal sería que cuando tú le quieras regalar un electrón a un átomo, el átomo te lo va a agradecer porque tú le estás regalando, ¿sí o no? El agradecimiento, ¿qué hace? Te da energía. Entonces, cuando tú tienes un átomo y le quieres sacar un electrón, simplemente ¿qué hace? Le das energía nada más, ¿no? Pero ahora, jóvenes, él te va a aceptar un electrón. Si él te va a aceptar un electrón, entonces, si el átomo te va a aceptar un electrón que le estás regalando, en agradecimiento te va a dar energía. Pero hay átomos que tú le quieres regalar un electrón y no quiere. Por ejemplo, el gas noble, tú le dices, gas noble, te voy a regalar un electrón. Y el gas noble dice, no, no quiero. Pero gas noble, te voy a regalar un electrón. ¿Está bien, pues? No quiero. Pero gas noble, te voy a regalar. Pero está bien, pues, pero no quiero. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque el gas noble es un elemento muy estable. Toda su capa está completamente lleno. Entonces, si tú le quieres regalar un electrón, te va a decir, ¿y dónde lo voy a colocar si toda mi capa está llena? Entonces no se puede. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, dale energía. ¿No? Dale energía, le excitas al átomo, ¿no es cierto? Al gas noble lo excitas y creará un espacio ahí para regalarle un electrón, para que te acepte un electrón. Si no, no quiere de verdad. ¿Ya? ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que la mayoría, ¿no? de las afinidades electrónicas, la mayoría,
Es la energía que libera un átomo cuando acepta un electrón, salvo lo que hacen nobles y los aniones y los alcalinos térreos, solamente los tres. Aniones, grupo 2A, que son alcalinos térreos, y los gases nobles, nada más, son tres nada más. ¿Está bien o no? En cambio, todo lo demás es normal. Tú le regalas un electrón, te da energía. Le regalas un electrón, te da energía. En agradecimiento te da energía. ¿Está bien? Pero bueno, ¿cómo varía la tabla periódica, muchachos? Para suerte de nosotros, las tres propiedades, electronegatividad, energía de ionación y afinidad electrónica varían de igual manera. De la misma forma varían, muchachos. ¿Está bien? Van a aumentar de izquierda a derecha. Van a aumentar de izquierda a derecha. Aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, muchachos. Aumentan de esa manera. ¿Está bien? Esas propiedades jóvenes aumentan de igual manera. Hacia la derecha y hacia arriba. ¿Correcto? Sí, no te debes olvidar. ¿Ya? Por si caso. En cambio, el radio tónico, jóvenes, el radio iónico, muchachos, disminuye más bien. Disminuye. Correcto, sí, no te debes olvidar de eso, ¿ya? De igual manera, por ejemplo, tú sabes que cuando vas a la derecha vas a la zona de los no metales. También aumenta el carácter no metálico. Y te alejas de la zona de los metales. Por eso que cuando te vas a la derecha te alejas de la zona de los metales. Entonces el carácter metálico disminuye, mira. ¿Estamos de acuerdo así? Ya, no te debes olvidar, ¿correcto sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser justamente la llamada afinidad electrónica, no te debes olvidar, ¿de acuerdo así? Ya, por si acaso, ¿correcto? Cuando un átomo no quiere, sea lo que sea, no quiere, tú le das energía. Desde el momento que le das una kilocaloría de energía, el átomo se está excitando. ¿Está bien? Normalmente no quiere, entonces, ¿qué tiene que hacer? Darle energía. ¿Qué significa eso? Lo vas a excitar. ¿Estamos de acuerdo así? No te vas a olvidar de eso, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Roger, no sé qué estás hablando, toda la vida hacemos lo mismo. ¿Qué hablas, Roger? Muy bien, ya. Correcto, muy bien. Ya no te vas a olvidar de eso, ¿ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre la tabla periódica, ¿ya? A ver, de esa manera, de esa forma, jóvenes, hablamos sobre la llamada tabla periódica, ¿está bien? ¿Ya? A ver, creo que todo el mundo tiene la separata, a ver, van viendo, jóvenes, muy bien, ya, muy bien. Van viendo la separata, muchachos, mientras que le tomo foto y les mando al WhatsApp, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, sí? ¿Ya? Van viendo la separata, chicos, van viendo la ficha